Y estamos de regreso. Ahora nos vamos a conectar con Ecuador. Continuamos con el siguiente ponente. Él es el doctorante Carlos Sánchez. Tiene una carrera universitaria, la cual realizó en Guayaquil, obteniendo varias titulaciones, entre ellas licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialización en Informática y Administración Educativa. Él cuenta con una maestría en Educación Informática. Actualmente él es doctorante en Educación en la Universidad César del Perú. Se ha desempeñado por más de 16 años como docente de informática a niveles de educación general básica, bachillerato en diferentes instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. Él es de Ecuador y nos acompaña con el tema de gamificación en la educación, beneficios reales o entretenimiento educativo. Bienvenido, apreciado Carlos, gracias por su valioso tiempo y perdona la demora. Gracias por el apoyo a nuestro segundo congreso. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes acá desde Ecuador. Gran saludo a todos los cibernautas e internautas y oyentes del presente congreso. Uno de mis puntos a tocar, como lo dijo Ruth, mi nombre es Carlos Luis Sánchez Pacheco, soy docente de la Unidad Educativa Réplica Guayaquil, magíster en Educación Informática, doctorante en Educación. Les ubico también mis redes sociales, como lo ven en la pantalla. Quisiera empezar esta ponencia con el siguiente. Es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. El tema a exponer es gamificación en la educación. Beneficios reales o entretenimiento educativo. Este estudio lo estoy haciendo desde Ecuador, como lo ven en el mapa, un país pequeño pero grande para todos. Antecedentes. Podemos indicar que la gamificación se ha aplicado en varios dominios, incluidos los dominios de educación, los negocios, la actitud física y la salud. Pero en el campo de investigación de la gamificación, en la educación, todavía está en una fase emergente. A pesar de que es una llegada tardía, su popularidad ha crecido rápidamente, en gran parte que debido a las expectativas en torno a su capacidad para resolver el desafío de los entornos de aprendizaje tradicionales y el hacer el aprendizaje que sea más interesante y atractivo. Muchos educadores esperan que la gamificación no solo aumente la motivación de los estudiantes para aprender, sino hacer la participación en el trabajo escolar más efectivo y significativo. Muchos escritos parecen defender varios puntos de vista, con evidencia de la gamificación, y esto puede estar vinculado a un mayor número de estudiantes. La gamificación en los entornos de aprendizaje puede constituir una poderosa herramienta para la adquisición de conocimiento y podrá mejorar las habilidades importantes como la resolución de problemas, colaboración y comunicación. El presente estudio tiene como objetivo determinar hasta qué punto los diferentes escritos en el campo de la gamificación están abordando adecuadamente las cuestiones relevantes para informar este debate. Podemos indicar que la introducción de la gamificación en el aula se deriva de la premisa de que la naturaleza de los juegos y lo que los hace divertidos aumenta la motivación intrínseca de los estudiantes para participar en actividades de aprendizaje.
Eso lo indica Adams y Dormans en el año 2012. Para saber qué es gamificación, o gamification, el término en inglés, vamos a ver una pequeña definición. Deterling indica que el uso de elementos, que es el uso de elementos de diseño de juegos característicos para juegos en contextos que no son juegos. Los elementos de diseño de juegos son más difíciles de definir debido a los múltiples marcos teóricos que se han producido, cada uno con sistemas de clasificación característicos y niveles de atracción. Vamos a observar la siguiente tabla. Los elementos del diseño de juego en el marco de la clasificación. Esta tabla resume el marco sintetizado que clasifica los juegos de elementos y no los niveles de acción, los principios de juegos y la mecánica con ejemplos de cada uno. Los principios comunes, si los vemos, son el estatus visible, el compromiso social, la libertad de elección y la libertad para fallar y la retroalimentación. El estado visible informa a los estudiantes sobre el estado de la finalización de una tarea o muestra a los estudiantes cómo están progresando. El compromiso social alimenta las supuestas necesidades de competencia contra individuos o equipos, pero puede incluir proyectos de equipo y oportunidades de aprendizaje en grupo, así como la cooperación e interacción con compañeros de clase. La libertad de elección implica que los estudiantes son libres de elegir cualquier tarea que deseen completar, y la retroalimentación rápida se refiere al contexto del juego que permite a los estudiantes recibir una retroalimentación sobre el desempeño de aprendizaje. Comúnmente, los estudios de mecánica de juego están más contextualizados que los principios de diseño. Así, está más adaptada a las especificaciones de un entorno de aprendizaje determinado, y las insignias generalmente son iconos asociados con el perfil de un estudiante que indican los logros y pueden vincularse a varios principios de diseño, como el estado visible, las metas y los desafíos. La metodología que se utilizó. En sí, la metodología que se utiliza aquí, el método, es el método etnográfico para cumplir el objetivo general de este estudio. En sí, el objetivo es describir el cuerpo existente de las revisiones relevantes de las investigaciones para caracterizar el discurso sobre la efectividad de la gamificación en el aprendizaje de la educación. Esta revisión se va a centrar en la evidencia de la efectividad de la gamificación enmarcado en 3 preguntas específicas. Las preguntas específicas son: ¿cuáles son los tipos de resultados que se utilizan actualmente para decidir la efectividad? ¿Cuáles son los tipos de elementos de diseño de juegos utilizados para decidir la efectividad? ¿Y qué limitaciones pueden abordarse para informar el mejor discurso sobre la efectividad? Luego del estudio que se realiza, se ha realizado en estos últimos 5 años, ¿ya? Hemos buscado en el navegador, utilizando palabras claves específicas para identificar las relevantes revisiones en el campo de la gamificación en la educación. Los términos que utilicé fueron revisión, gamificación, aprendizaje y educación. Cuando realicé esta búsqueda, me arrojaron 54 comentarios, pero los que cumplieron con nuestra temática fueron 10. Resultados. Bueno, las revisiones más relevantes permiten resumir las actividades centrales de la naturaleza de la evidencia e interpretación. Bueno, actualmente, informando el discurso en el campo de la educación gamificada, se obtuvo
con la siguiente pregunta. ¿Qué resultados se utilizan actualmente para decidir la efectividad? Para ello, los autores Mark y Parreo en el 2016 nos indican que son los resultados del aprendizaje cognitivo, la motivación y emoción, el compromiso y el comportamiento, las relaciones entre resultados. En los resultados de aprendizaje cognitivo, cuando se consideraron las revisiones, generalmente informaron que la gamificación tuvo efectos positivos en los resultados de aprendizaje cognitivo. Aunque expertos indican que los logros de aprendizaje se enriquecieron añadiendo una capa de gamificación. En la motivación y emoción, la mayoría de las revisiones bibliográficas mostraron también efectos positivos de la gamificación. Los cursos gamificados percibidos por estudiantes son más motivadores, interesantes y propicios para el aprendizaje de otros cursos. Aunque expertos en el campo recomiendan más investigación sobre el impacto de la gamificación sobre la motivación, para captar un mejor efecto de gamificación en la motivación efectiva. En el compromiso y el comportamiento, los estudios van a examinar los efectos del compromiso que revelan en su mayoría resultados positivos. Estos incluyeron significativamente mayor participación de estudiantes en los foros y proyectos, existen mayores índices de asistencia, participación y descarga de material. La participación resulta un mayor compromiso por los estudiantes, particularmente si los individuos son libres de seleccionar un preferido modo de aprendizaje. En la relación entre los resultados, entre lo cognitivo, lo emocional y lo conductual, son probablemente complejos y matizados. Por ejemplo, de tomar un ejemplo, los logros del aprendizaje resultantes de la gamificación muestran que los resultados no están vinculados a la motivación y el compromiso solamente. De hecho, se revela que la gamificación en la educación también ayuda a la autoeducación y aumenta la retención de conocimiento. Además, que la gamificación ayuda en la construcción de comunidades donde los participantes comparten consejos y celebran logros a nivel de toda clase, no solo académicos o de alto rendimiento. Aquí voy con la pregunta, ¿cuáles son los tipos de elementos de diseño de juegos utilizados para decidir la efectividad? Como ven en la gráfica, 3 personas están ocupando sus lugares con sus respectivas medallas. Y aquí podemos indicar que la mecánica del juego son los puntos y las tablas de clasificación. Sin embargo, la gamificación no es solo usar un juego en la mecánica de los cursos, más bien usándolos para superar desafíos. ¿Qué limitaciones pueden abordar al informar en el mejor discurso sobre la efectividad? Primero, el contexto. Las revisiones bibliográficas que se realizó dan que el contexto de los diseños gamificados y sus impactos difieren dependiendo de la naturaleza del sitio de aprendizaje, en el tema, en el instructor, y así como la gamificación se implementara. Estos efectos hacen difícil la efectividad del aprendizaje gamificado. Otras limitaciones pueden ser las características del estudiante, que determinan claramente el impacto de la gamificación en la educación. Por ejemplo, la participación de los estudiantes se han encontrado para ser particularmente mejorada si los individuos son libres de seleccionar un modo preferido de aprendizaje. A pesar de que existieron algunos de los informes sobre la efectividad, que la efectividad de la gamificación no ha sido adecuadamente contextualizada con respecto a cómo determinados tipos de estudiantes están motivados en diferentes contextos gamificados, como la extroversión y la introversión,
donde pueden afectar lo social, en lo social los aspectos de una experiencia gamificada. En la dirección, lo más notable y problemático es la evidencia de un interés desproporcionado de los beneficios de la gamificación. Aunque no está confirmado explícitamente, esto puede indicar una dirección de publicación, donde solo se informan resultados positivos, mientras se ignoran los resultados negativos, o debido a la falta de interés en publicar resultados negativos. Por lo tanto, podemos decir que más estudios deben incluir el enfoque en los posibles resultados negativos de la gamificación, particularmente con respecto a las emociones de los estudiantes. Para concluir, sobre la base de nuestras revisiones, en segundo orden podemos indicar que para futuras investigaciones en el campo, con el objetivo de informar mejor debate sobre la efectividad de la gamificación en el aprendizaje, podemos indicar que la relación entre los principios de diseño del juego y la mecánica del juego es importante, ya que los estudios de investigación y las revisiones se beneficiarían al desempaquetar esos elementos de diseño de juego y considerar explícitamente qué mecanismos de juego se emplean y al servicio de los principios del diseño del juego. Segundo punto sería la relación entre los elementos de diseño del juego y los elementos de diseño de aprendizaje. Es importante porque además de realizar un análisis más claro de los elementos de diseño de juego en los estudios de investigación, y se pueden considerar igualmente importantes los términos de resultados. Y podemos indicar que es la consideración de los elementos del diseño del aprendizaje, con los principios pedagógicos, objetivos y actividades de aprendizaje que son gamificadas. En las variables contextuales, ¿por qué son importantes? Con una visión clara de intervención, tal como se definen las recomendaciones en las dos primeras, se requiere una visión más clara de los modelos contextuales. Y los modelos predictivos más ricos ayudarán, resumiendo las recomendaciones anteriores, los modelos predictivos que incluyen las relaciones entre los elementos del diseño de juego y los elementos de diseño de aprendizaje. Y las variables contextuales beneficiarán nuestra comprensión de que está mejor gamificado, como para quién y con qué fin. Si tenemos alguna pregunta, también me pueden contactar a mis correos electrónicos, carlosanchez21@hotmail.com o plataforma.csanchez@gmail.com. Si nos conectamos con Ruth. Gracias, Carlos, por esta valiosa experiencia de gamificación en el aula. Carlos, sabes que la mayoría de las preguntas a través de nuestras redes sociales es que la gamificación es aceptada por las personas estudiantes en la educación superior. ¿Qué opinas tú sobre eso, Carlos? Bueno, aunque ha existido algunos problemas todavía en la educación superior, porque cuando se los aplica, ellos piensan, dice, esto no es para mí, porque esto es para niños, porque esto es un juego y yo estoy preparándome ya más académicamente en la universidad. Pero viendo del otro punto, otros la aceptan en el modo de aprender, por el modo de aprender. Gracias, Carlos. Hay numerosos de comentarios en el chat, hay igualmente que preguntas. Tenemos en vivo y esperando a otros ponentes. Carlos, de verdad te agradecemos por tu valioso tiempo y pedimos disculpas por la larga espera, pero sabemos que tus conocimientos son muy valiosos para nuestra audiencia. De verdad que muchísimas gracias y te invitamos a que te mantengas en el chat y puedas compartir tus valiosos conocimientos a través de ellos. Muchísimas gracias, Carlos.
y así prepararnos también para el tercer congreso que realice. Desde ya me estoy apuntando para el tercer congreso. Con gusto, te esperamos, Carlos. Con gusto. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la pregunta del Congreso y pasamos al siguiente ponente. Gracias.